c'était un peu comme un temple pour moi. C'était l'idée de la cathédrale. C'était l'idée que les gens venaient, que c'était une kermesse, que c'était la joie, c'était le retour à la mer, c'était la plus grande putain du monde. Je ne sais pas combien de milliers de spectateurs ont passé entre ses portes pendant les 2 mois de son existence. À l'intérieur, le public découvre une galerie de faux tableaux, un cinéma, un milk bar dans le sein droit et un planétarium dans le gauche. Al principio del recorrido hablamos de Fourier porque es una figura que nos interesa reivindicar. Construyó una especie de utopía sexual basada en la fiesta, ¿no? A través del falansterio, que es un edificio, o sea, pensaba que la sociedad se podría transformar y que todo el planeta se convertiría en un espacio llamado armonía, ¿no? Él muy joven se va a París y está muy fascinado, sobre todo por el Louvre, las nuevas galerías del Louvre, pero sobre todo por el Palais Royal y este ambiente, porque el Palais Royal en el 18 era como un enclave de libertinaje y que justamente de un lugar de encuentro y recupera este modelo. Le passage offre une promenade à couvert, agrémentée de nombreuses boutiques. Un des lieux emblématiques des jardins du Palais Royal, ce sont ces fameuses galeries. Oui, ces magnifiques galeries. Et c'est ce qui a valu au Palais Royal son surnom de palais marchand, puisque le but, c'était, de manière très prosaïque, de faire de l'argent. Ici, en fait, on est dans l'artère principale du passage des Panoramas, qui a été la première tranchée, si vous voulez, à être construite avec une verrière qui va du début du boulevard Montmartre jusqu'à la rue Saint-Marc, dans lequel il y avait des anciennes, les premières boutiques, comme cette boutique qui date de 1839, et elles étaient à peu près toutes comme ça. Et puis petit à petit, avec le succès, en fait, de la vie de ce passage des Panoramas, se sont greffées et ont été construites des galeries qui sont des petits chemins un peu biscornus qui vont à droite, à gauche et qui permettent de pouvoir aller de l'autre côté du pâté de maison. Esos nudos de comunicación de las ciudades le interesan mucho, pero los quiere meter dentro de su propio espacio cerrado, ¿no? La calle Galería, ¿no? Entonces dice, allí se encontrarán, allá será imposible que no haya contacto entre los cuerpos, el contacto entre los cuerpos es fundamental y luego con la revolución sexual del 68 es ese momento también de gratuidad, de decir no queremos pasar el tiempo trabajando, no queremos pasar el tiempo consumiendo, nos vamos a salir, ¿no?, de la civilización, que Fourier hace una crítica directa de la civilización de su época y de la hipocresía de las costumbres sexuales de su época, ¿no? Igual que hace pues toda la generación del 68, ¿no? How many hold hubs? 6 hold hub here? How many hold hubs? Yeah, but you girls gonna make a dome? Uh-huh. Okay. Uh-huh. I want to see it when you get finished. I'll take a picture of it. Yeah. We're making a dome. How are you doing it? Making a big round ball. Yeah. Consideraba que el trabajo y el ocio se podían combinar de alguna manera. Pensaba, por ejemplo, que los niños a los que por naturaleza les gusta la suciedad eran los que se iban a encargar de la basura, tenía este tipo de cuestiones tan divertidas, ¿no? This is the end result of finger painting at Tomcat. It gets all over people like Ryan over here. Who got the paint out? Brother did? No? How'd he get it? He built with stairs, did he? He what? He built with stairs. He built the stairs? Yes, did he? With what? With blocks. With blocks? Yes, he built the stairs, did he? How come you didn't tell him no? Who's the big brother? You are. How come you didn't tell him no? That wasn't a good idea. Huh?
Are you guys in trouble? Yes, Daddy. Que todas las manías son útiles para el Estado, ¿no? Esa frase es suya, ¿no? Dice, todas las manías son útiles para armonía, ¿no? En armonía, porque a cada una le podemos sacar una rentabilidad. El programa es lo que va a transformar la sociedad, ¿no? Entonces, el falansterio estaba hiperregulado, ¿no? Tenía unos horarios, tenía unos espacios muy concretos para cada cosa. Senti un po', Frank, i tuoi amici dicono che ti sei fidanzato. Non ho avuto proprio un rapporto sessuale. E cosa hai avuto? Da toccarsi e baciarsi. Ma perché i bambini non si possono baciare e toccare quanto vogliono? Ma non lo so, forse perché provano timore, oppure non vogliono i genitori, oppure perché non possono capire i genitori il bene di una bambina o di un bambino. Prova a spiegare, hanno bisogno i bambini e le bambine. Sì. Allora prova a spiegare questo bisogno. Vamos a construir un tipo de espacios cerrados que van a ser capaces de transformar el comportamiento de las personas, ¿no? Pensaba que los falasterios inicialmente debería reunir a 810 hombres y 810 mujeres, pero no necesariamente era aproximado, para que hubiera un número suficiente de gustos entre sus habitantes para poder establecer relaciones básicamente pasionales, que para él la pasión quiere decir el sexo como una utopía estética en el fondo, ¿no? Los primeros que para nosotras han recuperado la esencia de Fourier fueron las comunas y las arquitecturas informales de los 60. There was no hesitation about doing that because we really didn't have a strong sense of ownership of mine and yours. All of our clothing was kept communally in a huge structure. There were these shelves and shelves of everybody's clothes, and you could just go and pick whatever you wanted to wear. We ate communally. A dome gave you exactly as much space as you needed, and no more, no less. It was a perfect living unit as far as I was concerned. Es una arquitectura más efímera y fácil de construir, y como autónoma, son como células. Ya no hay la idea de un edificio así como grande. They were really engaged in what was going on in the world around them, and not just the war and the protests of the war, but really interested in what was happening in science. And
What is happening in other parts of the world? Pueden ser comunas como muy pequeñas, como orgánicas, que se crecen como... Yo creo que es eso la idea que recuperan de Fuller, ¿no? Y con una nueva tecnología también. En los 60 todas las nuevas tecnologías y todos estos habitáculos, burbujas, que sea con la estructura metálica y que se podía montar y desmontar. La utopía, cuando yo digo una utopía estética, hablo también de la utopía del everyday life, ¿no? del cada día, ¿no? Hemos llegado a la suite, a mi habitación, que me encanta. Aquí es donde me lo monto con los clientes. Cualquier día les van a echar del piso. No pagan. Yo le proponía de que se viniera a vivir a mi casa, a mi piso. Si no es con José, yo no vengo. Y entonces él accedió. Con esa condición, de que tengo que follar a los chicos todos los días. De cómo rodearte de cosas bonitas, de tener entornos construidos para el placer, te cambia, ¿no? Eso es una cosa que han recuperado las vanguardias, que recuperó el constructivismo, por ejemplo, y fue en ese momento precisamente de utopía, por ejemplo, en Rusia, en los años 20, cuando se crean algunos pequeños momentos en los que se piensa que se pueden imaginar otro tipo de relaciones que no sean monogámicas, que no sean unifamiliares, ¿no? Entonces es el momento que se crean con muy poco éxito, ¿no? Porque luego llega Stalin, los primeros edificios comuna, ¿no? Mucha gente lo considera como un precedente de Freud, ¿no? Porque hizo un análisis exhaustivo de las manías, no le interesaba mucho. Él proponía que lo fundamental en la vida era conocerse a uno mismo. People are vain and predictable and kind of stupid and kind of racist, but they're also like very nice and smart and like all the other things that are the opposite of those things. They're just like very complex, and that's what I love about this data, is that you can examine that complexity in its fullness. Y conocer tu deseo, ¿no? No el deseo que los demás proyectan sobre ti. Nos parece muy interesante lo difícil que era para él reunir a lo que él llamaba comaníacos, ¿no? Él decía, habrá que hacer algunos congresos internacionales para manías muy difíciles de encontrar a tu comaníaco. Es decir, el carnaval, que al final una raíz es un carnaval, ¿no? Con otros mecanismos, pero el carnaval son unos días que, venga, ¿no? Os liberáis un poquito y luego volvéis a la norma, volvéis de forma... de eso hablamos todo el rato, ¿no? De que es una excepción, ¿no? Él adoraba a las lesbianas, le encantaban, también parecía, ¿no? Cierta atracción por la gerontofilia. Y consideraba que cuando una manía era muy violenta era porque no se había podido desarrollar desde la juventud un deseo positivo, ¿no? So a lot of them have never dressed in front of someone before. Really? Yeah, a lot of them will only dress in their own bedrooms or the confines of their own homes. Their families and friends have rejected them. So Tina's Hotel opened for the girls to come and have a party. Always looking to impress. Lipstick on and lino tights were the girls who
tends to go in a cycle. When you start as a tea girl, you start off, you dress indoors. Then after they've chatted to the girls online for a while, they'll get brave and they'll buy a dress. Then it will be the midnight walk. Fully dressed, the midnight walk. That's right, I've been there. I've been through the cycle myself. Yeah, that's it. It's a regular cycle that all the girls do. You post it up, oh, you know, I was brave, I went out for a walk. Y él postulaba que la sexualidad es cambiante, que uno no tiene que definirse, que también es un tema muy contemporáneo, ¿no? Es decir, que la sexualidad es una performance. Hay muchísimos teóricos ahora que están reivindicándolo y bueno, es evidente, ¿no? De que el espacio y el lugar y las condiciones te inclinan hacia una serie de prácticas, pero en otro espacio, en otro lugar, tú puedes ser otro, ¿no? Sexualmente hablando. Entonces, en Internet tú tienes esa posibilidad de entrar y salir, como él proponía, ¿no? A ratos de un interés o de otro, ¿no? Los curiosos, la curiosidad, por supuesto, es más fácilmente manejable ahora, ¿no? Porque tienes cosas que antes, pues, solo a través de la literatura, por ejemplo, libertina, o de cosas más marginales. Ahora cualquier niño puede meterse y ver todas las manías del mundo, pero el niño no elige a través de eso, es decir, se fascina, se choca. Creo que también hay una falta de, ¿sabes?, de la dimensión del riesgo, como proponía un poco Guy Debord en sus derivas, que era salir a la calle y la gente se queda muy, no sé, como detrás de la pantalla y ya no hay riesgo, sin riesgo pues no. También trabajar este punto, ver este punto, qué es la pornografía, ¿no? Entonces, en parte de las actividades vamos a ver esta especie de nueva moda de pornografía para mujeres, qué hay de comercial, qué hay de interesante en todo esto, qué hay de revolucionario, lo que sea, ¿no? Yo creo que hay una cosa interesante que propone la teoría, que es que tú en la pornografía no vas a buscar lo que quieres, sino el exceso. Let everything be known, and let everything be clean. El exceso, como en Sade, como no quiere decir que, ¿sabes? Es una manera de salirte de ti mismo, ¿no? Qu'est-ce que tu sais de moi? Tu n'as jamais de temps à me consacrer. Et toutes les histoires que je t'ai racontées, mon petit Colin. Tes histoires ne me suffisent plus. J'ai besoin d'action. Je veux sortir. Je veux vivre comme avant. Tu crois que je n'en ai pas envie? On ne dirait pas. Una de las ideas fundamentales en la exposición es cómo tú no estás nunca solo en una relación sexual, o sea como sea, sino que tú estás con tu fantasía. Entonces, esa fantasía en una pantalla donde ves historias, tú actúas de voyeur con una protección absoluta, como haces en la literatura, ¿no? Y eso te excita, ¿no? Pero como voyeur, no necesariamente. Nosotros tenemos aquí una discoteca que habla de esto, ¿no? Es decir, de esta sexualidad fragmentada
Hay una serie de cosas que pasan que hace que tú tengas la sensación de tener un orgasmo, lo que pasa es que es un orgasmo compartido y muy relacionado con una luz determinada. Y con una música y con una droga, ¿no? Con un ácido. Pero el efecto es orgásmico, sin riesgo, o sin tener que entrar en la intimidad del otro, que es siempre compleja. Y es, claro, la facilidad de Internet o la facilidad de la práctica masturbatoria, de alguna manera, en términos generales, que, por ejemplo, toda esta generación de chicos en Japón que se llaman herbívoros a sí mismos y que dicen que son muchos millones ahora, que no quieren tener sexo con mujeres porque les exige, igual que no quieren ser competitivos en la sociedad, les exige un esfuerzo que no quieren llevar a cabo, ¿no? What Japanese men do is visit touch pubs, adult video rooms, or even rent a girlfriend. This easy access to pseudo relationships could be causing them to be indifferent to real relationships. The generation has a description for it: mendokusai, or can't be bothered. Él la quería palpar, pero ella era audiovisual. Hello there. Glad you could join us this evening. I'm Hugh Hefner, editor-publisher of Playboy magazine, and your host. And this is Playboy's Penthouse. Come on in and meet some of our guests.